Hola, bienvenidos a esta nueva clase en la cual veremos un nuevo componente que es llamado el transistor. Existen diversos tipos y modelos de transistores. En esta ocasión vamos a ver el más común, que es el transistor bipolar, BJT, tal cual sus siglas son transistor de unión bipolar. Vamos a ver de qué se trata este componente. El transistor es un dispositivo electrónico en estado sólido cuyo principio de funcionamiento se basa en la física de los semiconductores. Este cumple funciones de amplificador, oscilador, conmutador o rectificador. El término transistor es la contracción en inglés de transfer resistor o su significado resistencia de transferencia. Actualmente estos componentes los encontramos prácticamente en todos los aparatos domésticos, inclusive industriales, de uso cotidiano o uso diario: radios, televisores, grabadoras, reproductores de audio y video, hornos de microondas, lavadoras, automóviles, equipos de refrigeración, alarmas, relojes, computadoras, calculadoras, impresoras, lámparas fluorescentes, equipos de rayos X, tomógrafos, ecógrafos, reproductores de MP3, teléfonos móviles, etc. Realmente esta es una lista interminable en la cual se encuentra al menos un transistor. Esto lo vamos a encontrar prácticamente en cualquier dispositivo eléctrico electrónico que tenga, aunque sea un pequeño elemento de control, ahí va a estar un transistor. Ya sea un transistor simple o bien circuitos integrados que tengan interconectados decenas o hasta miles de transistores, como puede ser un microcontrolador o un microprocesador. Bueno, existen dos tipos de transistores y estos dos tipos de transistores, su nombre se basa precisamente en la unión de semiconductores que lo conforman. Anteriormente vimos el diodo, que es la unión de dos tipos de semiconductores, el tipo P y el tipo N. Si estas dos uniones tipo P y tipo N le agregamos además una unión adicional, vamos a tener para este caso el transistor NPN por las uniones que lo conforman, convirtiéndose en un dispositivo triodo, tres terminales, en la cual los extremos de estas uniones van a tener un nombre, colector y emisor, mientras que la unión central va a llevar el nombre de la base. Para el transistor PNP es lo mismo, mas sin embargo a estas primeras dos uniones le agregamos una unión tipo P adicional, y de igual forma los extremos van a llevar el nombre colector y emisor, mientras que el centro, la unión central, va a llevar el nombre de la base. Esto en cuanto a la unión de semiconductores. Y en cuanto a su simbología, vemos el tipo NPN. Tenemos base, colector y emisor, siendo el emisor en donde se encuentra la flechita. Para el tipo PNP vemos lo mismo, base, colector, emisor, siendo el emisor en donde se encuentra la flecha. ¿Cuál es la diferencia entre un NPN y un PNP? Básicamente es el flujo de la corriente, la dirección a la cual circularía dentro del transistor, y precisamente esa dirección de flujo de la corriente, hablando en términos convencionales, es la flechita. Vamos a ver el funcionamiento básico del transistor a través de un circuito elemental. Bueno, para este circuito el transistor trabaja básicamente como un interruptor que abre o cierra, y en donde el flujo de corriente circularía del colector al emisor, según vemos en este circuito, alimentado por una fuente
VCC por las siglas. Entonces la corriente circularía del colector a emisor si se comportara como un circuito cerrado. Si se comporta como un circuito abierto, pues simplemente no deja circular la corriente. Esto en esta parte del transistor, como les digo, se comportaría como un circuito abierto o cerrado. ¿Y quién va a indicar si se comporta como un circuito abierto o cerrado? La base. La base es la que nos va a indicar en qué momento se va a comportar como circuito abierto o circuito cerrado. Para que se entienda un poco mejor, vamos a hacer la analogía con una llave simple, en la cual la base de nuestro transistor viene siendo la perilla de nuestra llave, mientras que el colector es la parte donde entraría la corriente a nuestro transistor y el emisor por donde sale la corriente. Entonces, a través del control de la base nosotros vamos a indicar si circula o no corriente a través de nuestra llave o a través del colector y el emisor de nuestro transistor. Es importante aclarar que la corriente de colector y la corriente de base son corrientes eléctricas muy diferentes, aunque se van a comportar de forma similar. Prácticamente la corriente de colector va a imitar lo que haga la corriente de base. Y eso lo vamos a explicar a través de su gráfica de comportamiento. Tenemos esta gráfica o esta curva característica del transistor, en la cual por un lado tenemos la corriente de colector y por otro lado tenemos la corriente de base. Vemos que hay una gran diferencia entre estas dos corrientes. Una está en el orden de los microamperes y otra está en el orden de los miliamperes. Entonces hay mucha diferencia entre estas dos corrientes. Más sin embargo, conforme aumente la corriente de la base, a la par va a ir aumentando la corriente de colector. Conforme disminuya la corriente de base, va a ir disminuyendo la corriente de colector. Podremos decirlo que de forma proporcional. En la gráfica encontramos otros elementos. Por ejemplo, el voltaje en este eje de la gráfica, el voltaje de colector a emisor, que quiere decir que en esta unión colector-emisor va a existir una caída de tensión. Y esta caída de tensión va a variar. Puede aumentar o puede disminuir. ¿Y en función de qué va a aumentar o va a disminuir? Pues en función de las corrientes que estemos trabajando. Nosotros podemos diseñar circuitos en la cual podamos trabajar en áreas específicas de nuestra gráfica. Y eso lo vamos a hacer a través de una recta de carga. Esa recta de carga es la línea en donde va a trabajar, por la cual va a trabajar nuestro transistor, y en el punto donde esté trabajando específicamente le llamamos punto de operación. Para poder obtener esta recta de carga necesitamos conocer el modelo del transistor, necesitamos calcular las resistencias que tenemos involucradas en este transistor para poder obtener esta recta de carga. Tenemos otras dos zonas importantes en nuestra gráfica. Zona de corte, que se encuentra prácticamente en la parte baja de nuestra gráfica, y en la parte alta de nuestra gráfica, yéndonos por la misma recta de carga, tenemos la zona de saturación. Cuando llevamos nuestro transistor, ya sea a zona de corte o a zona de saturación, es cuando estamos diciendo que lo estamos llevando a trabajar como un interruptor, como un circuito cerrado o un circuito abierto. Deja conducir la corriente o no deja conducirla. Así de fácil.
Cuando trabajamos nuestro transistor dentro de la zona activa y dentro de la recta de carga, es cuando lo vamos a trabajar como un circuito amplificador. ¿Esto qué quiere decir? A pequeñas variaciones de corriente de la base vamos a tener grandes variaciones de corriente del colector. Supongamos que aquí tenemos una pequeña señal oscilante, aquí vamos a tener una señal más grande de igual forma oscilante. Por eso les comentaba en un inicio que prácticamente se van a imitar, va a imitar lo que haga la corriente de colector en función a la corriente de base. Hay corriente en la base, va a haber corriente en el colector. No hay corriente en la base, no va a haber corriente en el colector. Y lo vemos en la gráfica. Es importante hablar del voltaje colector-emisor, ya que mientras más voltaje exista o mayormente existe una caída de tensión en la unión colector-emisor, va a existir menos corriente de colector. Prácticamente esto se va a comportar como una resistencia. Recordemos que la resistencia es mientras más grande va a haber una mayor caída de tensión. Mientras más pequeña sea la resistencia va a existir una menor caída de tensión. Pues esta unión se va a comportar de forma similar a una resistencia. Mientras menos voltaje en la unión colector-emisor, nos vamos a basar en esta recta de carga. Vemos que hay menor en este punto. Menor voltaje, subimos más sobre esta recta y va a haber menor voltaje, y en el punto donde haya prácticamente 0 volts en la unión colector emisor va a haber mayor corriente del colector, y de ahí el nombre de transistor. Se comporta como una resistencia, transfer resistor, resistencia o transferencia de resistencia a través de la corriente de la base. La corriente de la base nos va a controlar esa parte. Existen algunas fórmulas involucradas en este tipo de circuitos con transistores, y una importante es la relación que existe entre la corriente de colector y la base. Esta razón nos va a dar lo que es la ganancia. Una de las funciones principales del transistor es que funcione como amplificador. ¿Y cuál es la relación de ganancia de ese amplificador? Pues la división entre la corriente de colector y la corriente de base, y está denotado por la letra griega beta. Esta corriente de colector pasa a través del emisor, pero mucho ojo. En la base entra una corriente que llamamos corriente de base, que quiere decir que en el emisor se unen dos corrientes, la de colector y la del emisor, dándonos que la corriente de emisor es igual a la corriente de colector más la corriente de base. Pero si sabemos que la corriente de base es muy pequeña en comparación a la corriente de colector, o sea, la corriente de colector es muy grande que la corriente de base, podemos descartarla en nuestra ecuación, y por lo tanto podemos decir que son aproximadamente igual. Para términos de cálculo podemos despreciar esta corriente de base. En pocas palabras, si existe una corriente pequeña de la base, esto provocará corrientes grandes en el colector a emisor. Existen diversos circuitos de polarización para el transistor a través de arreglos de resistencias y diversas ecuaciones que nos describen el comportamiento de dichos transistores o dichos circuitos. Si lo vamos a utilizar como un simple interruptor que abra o cierre el circuito, o como amplificadores, ya tenemos unos circuitos un poquito más complejos, y todas estas ecuaciones nos van a ayudar
a estabilizar nuestros circuitos y lo vamos a trabajar como amplificador. Ahora no nos vamos a enfocar en los amplificadores, sino en el funcionamiento básico del transistor como conmutador, o sea, abre o cierra nuestro circuito. Vamos a realizar una pequeña práctica, una simulación en el Proteus utilizando un transistor a manera de conmutador, pero también una ligero amplificador. Ya sea que vamos a controlar la corriente de base, y al controlar la corriente de base vamos a controlar la corriente de colector de nuestro transistor y por lo tanto la velocidad de nuestro motor. El enunciado de esta práctica nos dice diseñar un circuito que controle la velocidad de un motor simple de corriente directa mediante la variación de corriente de base de un transistor y por medio de un potenciómetro. En nuestro circuito tenemos una fuente de 12 volts que va a alimentar a nuestro motor y va a estar conectado a través del colector emisor de nuestro transistor, mientras que la base va a estar alimentada por esta misma fuente. Vamos a tener un potenciómetro o una resistencia variable conectada a la base. Vamos a variar el potenciómetro y por lo tanto va a variar la corriente que circula a través de ella. ¿Qué material y equipo vamos a utilizar? Un motor de 12 volts de corriente directa, un transistor modelo TIP 41 es NPN, potenciómetro de 5 kilo ohms, una resistencia de 200 ohms y una fuente de voltaje de 12 volts en corriente directa. Vamos a nuestro simulador y desarrollar esta práctica. Ya tenemos abierto nuestro simulador y vamos a buscar los componentes. Vamos a buscar un motor de corriente directa. Lo escribimos tal cual como motor. Y vamos a seleccionar el motor activo, un simple motor de corriente directa. Damos doble clic para agregarlo. Vamos a buscar un transistor, un modelo TIP 41, que es un transistor bipolar tipo NPN. Damos doble clic para agregarlo. Vamos a seleccionar una fuente de corriente directa. Buscamos como una batería, tal cual battery, y seleccionamos el de una celda. Vamos a buscar una resistencia, min res, y tomamos cualquiera. Al final vamos a cambiar los valores de la resistencia. Vamos a buscar un potenciómetro. Buscamos como pot-, nos va a dar este potenciómetro, pot-HG, doble clic y lo agregamos. Ponemos nuestro transistor, nuestro motor en la parte superior, conectado al colector. Vamos a poner nuestra fuente de voltaje. Vamos a conectarlo a la terminal sobrante de nuestro motor. Un potenciómetro, la cual la parte variante del potenciómetro va a ir a la base de nuestro transistor. A su vez, el potenciómetro lo vamos a conectar a nuestra fuente de alimentación. Vamos a tener una resistencia. Esta resistencia es una resistencia de protección, porque al momento que nuestro potenciómetro llegue a 0 ohms, evitemos quemar el potenciómetro, y al tener esta pequeña resistencia nos va a ayudar a que la corriente no dañe el potenciómetro. Interconectamos al negativo de nuestra fuente.
Vamos a modificar los valores. Nuestra fuente debe ser una fuente de 12 volts. El potenciómetro, un potenciómetro de 5 kilo ohms. La resistencia es una resistencia de 200 ohms. El motor por default es un motor a 12 volts y nada más. Vamos a darle play. Ahí tenemos nuestro motor que está girando. Nuestro potenciómetro lo tenemos a un 50%. Mientras se vaya disminuyendo la resistencia del potenciómetro, va a ir variando la corriente que circula a través de la base y por lo tanto va a variar también la corriente que va a circular a través del transistor. Vamos disminuyendo la resistencia hasta su mínimo. Y vemos que circula más corriente por la base y por lo tanto circulará más corriente por el colector. Aumentamos la resistencia. Con esto vamos a disminuir la corriente de la base y por lo tanto también la corriente de colector hasta prácticamente cero. Con eso estamos logrando un circuito de control de velocidad de un motor simple de corriente directa a través del uso del potenciómetro. Inclusive le podemos hacer también con una lámpara. Vamos a conectar una lámpara. Ponemos pausa. Buscamos una lámpara a través del lamp, una lámpara activa. Vamos a conectarla en paralelo. $12 volts. Aumenta la velocidad del motor y la luminosidad de la lámpara. Disminuimos velocidad del motor y disminuye la luminosidad de la lámpara. Espero que haya quedado claro el concepto del transistor. Si tienen alguna duda, con toda confianza pueden comunicarse y aclaramos las dudas que haya. Aquí terminamos la clase y nos vemos hasta la siguiente.